y distribuye la palabra del Dios vivo. Amén. Y ya se abrieron nuestros inventarios para que usted adquiera las Escrituras. Amén. Y en este mes vamos a rendirle tributo a la palabra de Dios. Y estamos estudiando lo que la palabra de Dios fue para la vida de hombres y mujeres bíblicos, hombres y mujeres de la Biblia. Quiero que usted se identifique, hombre con hombre, mujer con mujer. Por ahí se dirá de algunos de su edad, otros si eran casados, casadas, esposas, etc. Así que vamos a buscar nuestro personaje y cómo ellos se abrieron al mensaje de la palabra de Dios, a la presencia de la palabra de Dios, a la voz de Dios. Es muy importante eso. Ellos no tenían un libro como usted ahora lo tiene. Ellos tenían que oír y volver a oír y subir a ciertos lugares para oír. En ocasiones lo podían hacer una vez al año, una sola vez al año. No eran servicios martes a las 8, jueves a las 8, domingo a las 9, 11 y 7. No. En ocasiones hubo periodos de tiempo donde no había visión de parte del Señor ni mensaje. Fueron unos periodos de como oscuridad, como silencio. En ocasiones la misma Escritura dice que escaseaba la voz de Dios, el mensaje. Ahora nosotros lo tenemos al alcance de nuestra economía. Lo podemos dar, podemos hacer inversiones en la causa bíblica. Así que estamos nosotros del otro lado. Mas, ¿qué habremos de descubrir de estos personajes, hombres y mujeres? La inteligencia de ellos, la cabeza que tenían para hacerle caso, cómo abrían sus oídos, cómo honraban la presencia del invisible, y cómo no era un asunto de luego vengo, o quiero decir, así como una costumbre que ahora los pueblos tienen, de convertir el oír en una tradición. Estos hombres y mujeres que les voy a platicar, ellos obedecían desde la primera vez y oían bien desde la primera vez y se aseguraban de que hayan recibido el mensaje claramente y le prestaban toda la atención al momento de estar la persona hablando, el Señor dando su voz. Quiero comenzar por una mujer, Ana, y la llamo la mujer inteligente. ¿Qué impacto tuvo la voz de Dios en esa mujer, Ana? Quiero que usted, dama, se identifique con esta mujer. Yo la llamo Ana, la mujer inteligente. Esta mujer no quería salir en concursos de belleza, ni en revistas, ni quería encontrar un marido rico, que no. Esta mujer, lo que vamos a descubrir de ella es su mentalidad, su inteligencia en un momento de su vida que la Escritura tuvo a bien abrir allí un paréntesis para que todos conocieran y de todos fuera sabido qué sucedió con ella cuando estuvo en la presencia de Dios. Primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 1. En este caso de Ana, la Escritura nos dice que ya era esposa de Elcana, el varón. Pero este varón tenía a Penina también como esposa, de manera que tenía dos esposas. Penina
ya tenía hijos y le había dado entonces familia a Elcana. Entonces Penina era la esposa y era madre. Pero Ana no podía tener hijos, entonces nomás era esposa. Y aquí hay fibras en la vida de la mujer que son muy propias de su naturaleza. ¿Qué se siente el no poder tener hijos? ¿Qué es estar así? ¿Qué se siente estar en matrimonio y no haber podido recibir hijos? No nos dice de quién era el problema. Se dice aquí que no había podido tener, que tenía cerrada la matriz, etc. Pero era objeto de burlas por parte de Penina, la que ya estaba realizada como mujer y madre. ¿Y cómo ese matrimonio entre Elcana y Ana, cómo había navegado con esas situaciones físicas? Sucede que Elcana amaba especialmente a Ana. En el versículo 8, por ejemplo, dice: entonces Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Eso también lo saben las mujeres, recibir el amor de un esposo, el de sus sueños, recibirlo en gran manera, pero no es igual ser amada así que un hijo te ame. Entonces esto no tiene vuelta de hoja. Aquí la situación, por mucho amor que haya entre el esposo y la esposa, le faltaba la bendición de los hijos. Los hijos son bendición. Entonces, ¿cómo le hizo Ana? Bueno, había una costumbre anual donde las familias subían a un lugar que se llamaba Silo. En ese lugar se hallaba el centro de reunión donde se adoraba al Altísimo, y allí había un sacerdote, Elí. Entonces el sacerdote les daba la palabra, les instruía en las leyes al pueblo, etc. Bueno, la historia comienza cuando este hombre, Elcana, subió a Silo con sus 2 esposas y Penina con sus hijos. Dice, versículo 3, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Imagínense esto. Una buena costumbre convertida en un final amargo. Todos los días subían a adorar al Señor, pero Penina la provocaba y le decía: otra vez sin hijos, mírame a mí. Y versículo 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Aquí comienza el hilo, ese que queremos seguir de la historia. Después de las circunstancias y el fondo de esta historia, vámonos al punto de interés. Esta ocasión, cuando ellos subieron, se dejó ver y quedó registrada en la Escritura, y es la que vamos a leer.
Ana sabía entrar por las puertas del templo, sabía adorar. Y ella veía cómo lo hacían los demás y con qué cara salían. Y ella tenía un corazón inteligente, un corazón que meditaba. Y esto era lo que ella meditaba. Veo cómo entran las personas por allí y veo cómo salen las personas. Mas lo que importa es lo que sucede aquí adentro. Lo que importa es lo que sucede aquí adentro. ¿De qué manera? ¿Cómo es que importa? Lo que importa es cómo las personas aprovechan su momento en relación con la presencia del Altísimo. Y ella, pues, a la más cercana que observaba era a Penina. Y pura cara de alegría tenía Penina. Y entraba y salía, entraba y salía. Y Ana llore y llore y llore, provocada, etc. Hasta que esta vez que entró, fíjese usted cómo era el interior. El interior de ese lugar no era como donde uno dice, vamos a prender las luces del auditorio y se prenden 20 lámparas. O, pastor, voy a orar en esa esquinita, ¿me puede prender la luz, por favor? Y ya, oras con luz, así, bajita y todo. No era así. Allá eran lamparitas que quemaban aceite, eran antorchitas, eran velas, etc. Entonces, la mayor parte del ambiente estaba oscuro, ¿verdad? Eran grandes tiendas y era un ambiente de oración. Y allí se metió esta mujer y comenzó a abrir su corazón. Su corazón tenía un sabor amargo. Si tú muerdes semillas de limón, te vas a ver amargo. Su corazón lloraba amargamente. Y entonces dice, versículo 11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer valoró la presencia de Dios en un momento donde se le dio entrada, donde le dijeron, es tu turno, y allí, como viendo al invisible, no se puso a estudiar los colores del templo ni de las cortinas, no se puso a pedir más luz o que apaguen esta luz. Allí se dio cuenta de que cuando uno entra a la iglesia por estos atrios, uno no compra tiempo aire. Allí la persona que estudie en cada servicio la presencia de Dios, va a llegar un día de servicio en que la va a disfrutar en una manera como la presencia de Dios se puede y está disponible para las personas, los hombres y las mujeres. Y no es un asunto de contar los minutos o segundos en el interior, sino cómo aprovechas el momento cuando estás en la presencia de Dios. Y la manera que está diseñada para aprovecharla es orando, hablándole al Señor, orando a Él y meditando en su nombre. ¿Qué impacto tuvo la presencia de Dios sobre Ana? ¿Qué impacto tuvo la voz de Dios sobre Ana? Ana meditó en el Señor usando su cabeza, la misma que todos tenemos. Digo que Ana fue inteligente porque
No pensaba en ninguna otra cosa más, ni en salir, ni en se me hace tarde. Pensaba en el Señor y decía: Señor, hay muchas personas, hay muchas gentes que van a recibir cosas porque tú vas a decir en algún momento que lo pueden recibir. Entonces las personas tienen una actitud de espera y hasta que les llegue como la luz verde para pedir o recibir, o hasta que les llegue un mensaje donde se les diga: se puede, háganlo por favor. Mas yo no estoy en esa fila de personas, yo no pertenezco a ese grupo de personas. Tú hasta ahorita no has dicho nada, ya han sido años que he venido delante de ti, pero no te estoy diciendo por qué no me has dicho algo, sino yo te voy a decir a ti que cada vez que vine a la iglesia a sentarme, te estudié. Ah, qué tremendo eso. Por eso yo la llamo Ana la inteligente. Cada vez que me senté en Perdón y Amistad, te estudié, servicio tras servicio, año tras año, te vine a estudiar. Y no es ver los colores o decir si me gustó o no me gustó, es de espíritu a espíritu. Te estudié. Ana la inteligente. Y ahí está Dios diciendo: ah, qué mujer, eres la única que me dice así cómo disfruta su tiempo conmigo. Háyase oído de una dama que me estudia y yo soy invisible y tiene cerrada la matriz y no se ha cansado de subir a los servicios y me sigue adorando, y todo lo que tiene que decirme es que cada vez que sube me estudia y me estudia y me estudia. Y siguió Ana con su palabra y le dijo al Señor: pues ya te tengo bien estudiado. Ah, sí, mira, Señor, yo soy tu sierva. Y le repitió Ana a Dios la palabra sierva 3 veces en el versículo 11. Yo soy tu sierva. La palabra sierva daba referencia de alguien que pertenecía a la categoría de la servidumbre, como diciendo: tú eres el señor de la casa, yo soy parte de la servidumbre. Tú eres el que habitas aquí, yo vengo a ver qué se te ofrece. ¿Acaso por estas puertas entran siervas? ¿Qué se te ofrece, Señor? Porque te estoy estudiando, te sigo estudiando. Y estudio tu presencia. Cuando me veas salir, volveré el próximo año y por allí vas a verme entrar y sigo como sierva. Vengo a adorarte, a dar el servicio de la sierva al Señor en su casa del Señor. Te estoy estudiando. No estoy estudiando otra cosa más que tu presencia, es lo que me impacta. Y entonces le dijo Ana al Señor: ya te tengo bien estudiadito. Hace mucho que no se oye tu voz. Hace mucho que no mandas a un enviado. Hace mucho que esto no prospera. La gente sigue subiendo y sigue adorando, y hay sacerdote aquí, pero no hay unción. Algo está pasando aquí en el territorio.
Algo se siente en el ambiente. Ya no has buscado tú a un adulto o a un joven que tú puedas decir, voy a ir por el hijo de fulano que ya terminó la secundaria o la preparatoria o la universidad, o voy a ir por este hombre valeroso que tiene esposa e hijos y lo voy a llamar para que haga esta labor. Pero Señor, vayámonos por los niños, los que tú puedes agarrar desde pequeños para que crezcan delante de ti. Los niños, así como los vimos cantar, que dijeron, yo iré, ellos no estaban echando mentiras, ellos van a ir. Nosotros los cantamos y estamos pensando qué dijimos, pero ellos no mienten. Ellos cuando dicen yo iré, es porque van a ir. Y nomás nos van a decir adiós, ya me voy. ¿Se fijan? ¿Entran siervas por esas puertas? Cuando usted viene a la iglesia, no viene a comprar tiempo aire para el cielo. Usted viene a estudiar al invisible. Usted viene a estudiar la presencia del Altísimo. No viene a ver de qué color están pintadas las paredes o la alfombra. Viene con la misma actitud que Ana. Y entonces Ana le dijo al Señor, dame un hijo y yo te lo dedicaré, será consagrado al Señor desde chiquito, y a ese sí tú hazlo como quieras, levántalo como tú siempre has querido. Y entonces Ana se dio cuenta de que el Señor necesitaba hombres, y allí fue cuando el Señor le dijo exactamente. ¿Qué fue la palabra de Dios para Ana? Y aquí lo puedo resumir en una palabra. Se llamó bendición. Esta mujer inteligente recibió bendición de Jehová. Aleluya. Y dice el Señor que el sacerdote, dice la Escritura que el sacerdote la bendijo, sea así como has pedido. ¿Sabe que usted puede venir aquí a pedir hijos? Usted puede venir aquí a pedir hijos. ¿Y esos hijos los va a consagrar? ¿O cómo quiere hacer su versículo aquí? Por eso yo la llamo a esta mujer Ana la inteligente. Ana la inteligente. Penina, pues, tuvo sus 3, 4, 5 noches que le pidió hijos al esposo. Dame un hijo. Y salía un hijo. Dame otro hijo y salió otro hijo. Pero ¿quién ha escuchado una hazaña de ir a pedir un hijo al templo? Esto no es una película, esto es una realidad. Se puede pedir un hijo en el templo. Y se le puede dar en el templo. Y usted lo puede traer al templo. Esto sigue siendo tan real como la palabra del Señor ahorita. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor le dio más hijos después de Samuel. A este niño le puso Samuel. Y ese Samuel llegó a ser uno de los más grandes profetas que tuvo Israel. Ese Samuel levantó a Saúl como rey. Amén. Así que eso fue la palabra de Dios para esa mujer. Bendición. Vamos a pasar a otro personaje. Vamos a ir brincándonos hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Qué fue la palabra de Dios para Isaías? Ahora vamos con este personaje. Este personaje fue un profeta, uno de los profetas mayores. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, ¿qué fue la palabra de Dios para Isaías? A ver, 55, perdón.
55. Isaías 55. ¿Qué fue la palabra de Dios para este hombre? Versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ve este hombre, la revelación o lo que se le descubrió, como quitar un velo para su espíritu. Para Isaías la palabra de Dios fue ley sobrenatural, ley sobrenatural, ley sobrenatural, ley sobrenatural. Dice, así será mi palabra. Así será mi palabra. Esta es una revelación. Para Ana, la inteligente, la palabra de Dios fue bendición. Para Isaías fue ley sobrenatural. Hay leyes naturales, pero Isaías dijo, esto es sobrenatural. En el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Si usted lee todo el libro del profeta Isaías, se va a dar cuenta de que es como si fuera lectura de un evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías presenta un mensaje del Mesías de una manera gloriosa. El Mesías como el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Presenta el derramamiento de la sangre de Cristo. Presenta que el sacrificio del Cordero de Dios trajo liberación y perdón a todos los oprimidos. Aleluya. Entonces, este profeta, en la presencia del Altísimo Dios, se dio cuenta de que la voz de Dios estaba por encima de lo natural. Era sobrenatural. Amén. Vamos a ir a otro personaje. Toca una mujer. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Aleluya. ¿Cuál mujer va a ser? Muy bien. La ofrenda de la viuda. En esta ocasión la Escritura sí nos dice pues su situación civil, y era viuda. Ahora, ser viuda no es lo mismo que estar divorciada. No hay nada que contarle a una viuda. Nada que contarle a una viuda. Entonces, vea la situación de esta mujer, viuda. Esta mujer ya lloró y lloró y lloró. Ya entrada en años, así quedó en esa condición de viuda. Entonces, dice el versículo 42, y llegó una viuda pobre. La primera palabra que quiero resaltar es que no se nos dice su nombre, sino su condición civil social. Viuda, era la viuda, hermana viuda, la viuda del templo, o la viuda.
Por más de que dijera, me llamo así, viuda y viuda y viuda. Y luego ya, entrada en años, entonces ya era una viuda muy conocida allí en el templo. La siguiente palabra es pobre, la viuda pobre. Pobre es porque tiene escasos recursos, escasos medios, ya no tiene condición física para laborar y ser una persona económicamente activa, y vive de lo que le da la sociedad. Ahora sí que ella se cobija bajo las leyes que tenía el pueblo de Israel, donde decía, ayuden a las viudas, no las desamparen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lugar, vamos a ver el lugar, porque dice que llegó. Llegar es entrar por esas puertas. En el caso de Ana, llegó una sierva. Y en el caso de esta mujer, llegó una viuda. Entonces piensa en esas condiciones. Y una sierva y una viuda. ¿Qué fue la palabra de Dios para esa viuda? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues todo esto tiene historia y vamos a leerla. Jesús se sentó, versículo 41, frente al arca del tesoro. En aquel entonces en el templo había varios cofres o arcas. El arca del tesoro o de las ofrendas. Y observaba cómo la multitud echaba dinero o monedas en el arca del tesoro. Había varias arcas, pero esa era para el tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces era un momento de ofrendar muy ruidoso. ¿Has escuchado tú cuando las monedas se caen al piso? Era mucho ruido, era metal con metal, cobre con cobre, plata con plata, oro con oro. Eran ofrendas de hacer filas, y ahorita nuestras ofrendas son momentos silenciosos, no hacemos ruido, pero en aquel entonces la costumbre era diferente. Eran ofrendas ruidosas, eran de hacer fila y de que traigo la bolsa de la ofrenda en la espalda porque voy a dar mucho. Ahorita nos cabe en la mano, en un cheque, pero antes eran bolsas, costales, eran monederos grandes. Y así que todo era un momento grande. Digamos que la ofrenda tenía un espacio de 30 minutos, algo así, no era un asunto de rápido pasa. Se daba el tiempo para dar esos pasos hacia la ofrenda, que son pasos de fe, son pasos santos. Y ahí estaba un personaje, de esas veces que la Escritura dice algo de él estando en el templo. Son pocas las veces, y son escogidos los relatos cuando él estaba en el templo, y entre todos los relatos está el momento de la ofrenda. Qué tremendo está esto. Y ahí está un personaje que se sentó y traía a sus discípulos. No sabemos si le tocó ese día dar el mensaje, la lectura de algún rollo de los profetas antiguos. No sabemos. Hay otros relatos donde sí lo hizo el Señor, leyó porciones de Isaías, etc. Entonces se anunció el momento de la ofrenda. Se levantaron los ricos, hicieron mucho ruido con sus monedas, y llegó una viuda pobre. ¿A qué llegas tú? Esta viuda llegó a dar. Esta viuda llegó a dar. Y por ahí va el mensaje de la palabra de Dios en relación con esa mujer, la revelación que tenía. ¿Por qué llegar a dar?
¿Por qué una persona puede vivir con la frase que continuamente sale de su boca que dice, no tengo, no tengo? ¿Por qué una persona se puede acostumbrar a decir eso, a sacarlo desde el corazón? ¿Por qué alguien se puede inclinar hacia ese lado, hacia ese rumbo? Esta mujer tenía un corazón inclinado para dar. Y llegó, no dijo nada, no dijo, traigo una petición delante del Señor, no dijo, hermanos, ya se me acabó la despensa que me dieron la semana pasada, hermanos, acuérdense que dice la ley de Moisés, que no me desamparen. No dijo, vine aquí porque me citaron para darme un vale de despensa. No. ¿Cómo le podemos hacer para comprender esto en todo su esplendor y en todo su contexto? Hay algo que nos ayuda para darnos una idea. La edad de esta mujer al menos incluía la edad que tenía el Señor de ministerio. Y ese día no era coincidencia. Ese día el Señor fue a ver a esa mujer para decirle al mundo entero lo que la palabra de Dios, de su Padre, puede hacer en la vida de alguien en esas condiciones. Y al final voy a cerrar este mensaje con una pregunta. Así que ese día, el Señor, al momento de la ofrenda, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Se sentó frente al arca del tesoro. ¿Por causa de quién? De esa mujer. ¿Por qué el Señor trae su presencia, como en el caso de Ana? Por causa de las Anas. ¿Por qué el Señor ese día visitó ese lugar? Por causa de esa mujer. ¿Sabe? A Dios lo mueven las causas. ¿Por causa de qué? A Dios no lo mueven otros aspectos que nosotros consideramos que sugerimos que lo pueden mover. A Dios lo mueven las causas. Llegó Ana, la mujer inteligente, y no se presentó. Estoy cumpliendo con el requisito de venir a la iglesia y me presento delante de ti para que me pongas palomita en la lista de asistencia. Tú sabes cómo estoy y cómo soy, pero cumplo con mi deber. Me porto bien con mi esposo, él me ama mucho, te doy buen reporte de él, no lo dejes de bendecir. Dame fuerzas en el corazón para soportar las palabras de Penina. Gracias, Señor, porque eres real para mi vida. Y salía sin hijos. Eso no es cristianismo. Eso no es lo que debemos vivir. Es entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, te he venido estudiando desde que llegué a tu reino. Me has establecido en una casa espiritual, me has dado un pastor. Cada servicio te estudio. Y hoy llegó el día donde considero que vamos a salir en una manera diferente a la que como entré. A ver, hija, me estás hablando muy rimbombante. Señor,
tu presencia la voy a tomar como bendición para mí. Y es cuando se dice, bendición son los hijos. ¿Usted de dónde cree que salen las historias, esas frases de bendición son los hijos? De personas como Ana. Personas como Ana. La viuda. La viuda. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. No se las había dado el esposo para darlas en la ofrenda, porque ya no tenía esposo. Ya ve que, dame para ofrendar, ahí te va. ¿Sin esposo va a seguir dando? O sea, tiene que ver todas las variables aquí. Y está difícil hacer un sermón de este pasaje porque son pocos versículos. Pero estoy tratando de tocar profundidades. 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, no les dijo de qué se trató la predicación. ¿Tomaron apuntes? No, les dijo, hey, vengan para acá. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y entonces aquí les digo algo, hay un hilo muy fino que queda en las viudas, en la mujer principalmente. Esa memoria de honrar al hombre con el cual vivieron, al esposo. Esa memoria donde ellas como damas, como esposas, se daban en esa relación del matrimonio y servían con todo lo que tenían al esposo. Y si usted ve entre líneas, aquí el Señor dio un resumen de su vida. Dice, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esto no era nomás declarar el presente que se vio, sino declarar el principio que vivió ella. El principio con el cual ella vivió toda su vida, incluyendo su vida de matrimonio y su vida de viuda. ¿Qué fue la palabra de Dios para esa viuda? Y lo resumo en una palabra: honor. Honor. Hay unos filamentos muy profundos en la vida de esta viuda y de esta mujer. Buscaba honrar. Aquí entonces hago la pregunta: ¿cuándo es que doy más? ¿Cuándo es que a la hora de ofrendar doy más? Como que suena como que parece una pregunta ilógica, porque voy a dar lo que llevo en la mano, pero entonces es dar más en relación ¿a qué? En relación a otras personas. Jesús dijo, esta mujer, esta viuda dio más. Entonces no fue numéricamente, en cantidad, sino Jesús le dio otro contexto. Jesús dijo, la ofrenda de esta viuda honró la presencia de mi Padre más
que el resto de las ofrendas. Uno da más cuando honra. Esa es la respuesta. ¿Cuándo es que yo doy más? Cuando honro, allí doy más. Allí doy más. Esa es una respuesta, amada iglesia, que darla, vieras que requiere todo lo de ti, toda tu inteligencia, toda tu concentración, todo tu enfoque, toda la sabiduría que tengas. Darla requiere todo de ti. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Echó más que todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que he hecho más que todos? Cuando lo que doy le pongo el aroma del honor. Honor, una cosa sagradísima, honor. Y esa mujer echó más que todos. Amén. Echar, ricos y pobres sabemos, pero ponerle honor, pocos. A eso me refiero. ¿Viste eso? Había pobres y ricos, todos echaron. Los ricos hicieron más ruido. Todo mundo sabe echar, dar, poner, traer. Pero el principio es este. Y ve desde dónde lo traía esta mujer. Lo traía desde que se casó, enviudó y lo siguió utilizando. Y lo siguió utilizando. Y lo siguió utilizando. Voy a seguir dando honor. Honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. Así que esta mujer fue brillante. Amén. Y para concluir, brevemente, paso ahora a un varón que estuvo aquí en el templo, Jesús de Nazaret. Lucas 8. Lucas 8. Versículo 11. Lucas 8:11. Vea qué palabras nos dijo el Señor. Esto es la palabra, nos dijo. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Qué revelación tan grande. Para Ana, la inteligente, la presencia del Señor fue bendición para ella. Para otras personas, la misma presencia, ¿sabes qué puede significar? Tradición. Tradición, y es la misma presencia. Puede significar tradición. Ya entré, ya salí. Lo importante es lo que sucede dentro. En aquel entonces entraban así como por turnos, por familias. Se mete, hacía su sacrificio, su adoración, invocaban al Señor y salían. Y hasta el otro año. Aquí es hasta el otro servicio. Y ve, ¿qué sucede aquí? Para Ana la inteligente, dijo, esta vez, ahora sí. Ya te tengo bien estudiadito, Señor, bien estudiadito. Ahora sí, tú eres mi bendición. Tu voz es mi bendición. Mientras que otros esperan y esperan y esperan y esperan, yo te voy a decir la bendición que hay en ti, la cual te pido, dame un hijo. Aleluya. Para
Isaías fue una ley sobrenatural. Isaías, conocedor de los ciclos del agua y de la lluvia, y veía cómo producían las tierras agrícolas, y los cerros reverdecían. Decían, esto es lo más semejante a lo que sucede con la palabra de Dios. Así que Isaías tuvo esa revelación. Para él la palabra de Dios fue una ley sobrenatural. Y nos pasamos a la viuda pobre. ¿Cómo es que de alguien tan pobre puede salir tanto honor? Entonces, dar honor no es un asunto de cantidad. No es un asunto de cantidad dar honor, no es un asunto de cantidad. Es algo espiritual que sale de la persona, en medio de las demás personas. Vuelvo a repetir, dar honor no es un asunto de cantidad. Porque si no, lógicamente, si contamos lo que las personas dieron, los ricos del templo y la viuda, los ricos dieron más. Ricos y pobres saben dar, pero ¿quién sabe poner honor? El honor es bien difícil de explicar, pero el honor es como una alineación donde no solamente se presenta uno con una dádiva y con un respeto, sino es con un tipo de corazón alineado con la persona grande. Y si tú lo practicas todos los días, vas a alcanzar esa palabra, honor, la definición en tu vida. Bien clarita la vas a tener. Mejor que lo que el diccionario nos diga. Porque el honor es una práctica. Es practicar el honor, el aroma del honor. Una vez que tú entras a ese ambiente del honor, ya no te van a quedar ganas, te van a dar ganas de salir de la práctica del honor. Amén. Y viene Jesús diciéndonos, iglesia, ¿se acuerdan de los resultados que tuvo Ana en el templo? ¿De los resultados que tuvo la viuda en el templo? ¿De los resultados que veía Isaías en lo natural? Todo eso se lo voy a decir en la forma más natural que la puedo decir. La semilla para todo eso es la palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. O sea, el Señor nos trajo hasta antes de las cosas. Nos trajo hasta cuando no hay nada. Nos dijo, la semilla es la palabra de Dios. Poniendo la semilla, esperen las cosas. ¡Qué revelación sota! Y el Señor puso esa revelación en una parábola, la más grande parábola, la del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla no se siembra sola. Alguien la debe sembrar. El llamado sembrador. Amén. Y cuando se siembra la semilla, comienzan a actuar las leyes sobrenaturales, esas que vio Isaías. Amén. Aleluya. Y comienza la semilla del honor, y comienza la semilla de esto, y comienza la semilla de esto otro. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Y en este mes de la Biblia, es el mes de la semilla. Es el mes donde tú le puedes dar una Biblia a alguien y esa persona puede poner en su vida la semilla del honor, etc. Para José, la palabra de Dios fue un sueño. Para David fue un cántico nuevo. Para Salomón fue sabiduría. Para Daniel fueron visiones. Para Pablo fue poder de Dios. Para Nehemías fue una gran obra.
Para Isaías fue una ley sobrenatural. Para Jesús fue la semilla. Para la viuda fue el honor. Para Ana fue bendición. Para Moisés fue gobierno. ¿Y para ti qué es? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es para ti? Cuando tú la pongas en otras manos, de ahí puede salir un sueño, un cántico, sabiduría, visiones, poder de Dios, una gran obra, etc. Alguien puede tener un hijo si se pone la semilla. Los hijos no solamente se piden en casa, también aquí. Aquí está la presencia de Dios. Amén. Este mes es agosto, mes de la Biblia. Y para ti, ¿qué es la palabra de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Aún nos quedamos sin palabras por todo lo que ella es para nosotros, todo lo que ella fue para los grandes hombres y mujeres. Como aún en el estado civil más quebrantado, se sacó la semilla más preciosa que se llama honor, para enseñanza de las naciones, ricos y pobres, de que sí se puede. Señor, gracias por esta enseñanza y gracias por el mover de tu Espíritu Santo. Señor, estás desafiando a estos corazones para invertir en tu palabra. Si queremos ver otro José, hay que ponerles una Biblia. Si queremos ver a otro David, hay que ponerles una Biblia. Si queremos ver a otro Salomón o a otra Ana, hay que ponerles una Biblia. La semilla es la palabra de Dios. Y Señor, te damos gracias. Gracias porque tú mueves los corazones. Y esta iglesia ama la causa bíblica. Y te damos gracias porque veremos maravillas. Y queremos pasar al frente y tener ese mismo tiempo de calidad en esta presencia tuya como lo tuvo la viuda en el templo. Y queremos, Señor, hacerlo del mismo modo. Queremos tener la misma actitud del honor en el nombre precioso de Jesús. Y decimos Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.